Gracias por conectarse a Salud al Día con Pama, hablando con los expertos. Este es el último programa del año y quiero comenzar deseándoles a todos una feliz Navidad, un próspero año 2022 lleno de salud, de amor, de bienestar. Les deseo de corazón, su corazón anhele, se haga realidad. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado en todo este año, sobre todo a los médicos que estuvieron con nosotros en cada uno de los programas por sacar tiempo. Y en esta ocasión, qué mejor terminar el año hablando de lo que nos ha tocado a todos vivir, ¿verdad? Que nos ha impactado directa e indirectamente. Y para eso hemos invitado al doctor Aníbal Maldonado. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este último programa del año. Se fue rápido el 2021, doctor. Se fue muy rápido, así que un placer estar contigo aquí, así que contestar las preguntas que podamos contestar. Un Gracias. placer. Y quiero también aprovechar y darle las gracias al presidente de PAMA, el doctor Carlos Alemany, y a su esposa, la doctora Denise Serafín, por 2 años de liderazgo. No ha sido fácil en medio de todo esto que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Pero ha sido un verdadero placer estar trabajando con ellos, admirable. Usted los conoce y sabe que son unas personas extraordinarias. Y ya en enero vamos a estar dándole la bienvenida al nuevo presidente, que es el cardiólogo, el doctor Joel García. Así que vamos a invitar al doctor García ya en enero para que nos hable de su visión para PAMA y qué es lo que podemos esperar, ¿verdad? Pero vamos a cerrar con broche de oro hablando con el que sabe. Siempre le recomiendo a todo el mundo, doctor, que escuchamos muchas cosas, vemos muchas cosas en las noticias, lo vimos a través de la radio, en los medios sociales, pero hay que hacerle caso a la persona que tiene los conocimientos. Y qué mejor que un especialista en enfermedades infecciosas para que nos diga exactamente cómo ha sido esta experiencia para usted, por dónde vamos con la pandemia, qué podemos esperar. Doctor, ¿estamos haciendo un buen trabajo aquí en la Florida? ¿Cómo estamos con la pandemia? Pues ya que yo creo que en general la Florida en estos momentos, cuando tú examinas los números, te das cuenta que el número de casos nuevos y hospitalizaciones sigue bajando. Y eso pues tenemos aproximadamente el 60% de las personas elegibles a vacunarse vacunadas completamente. Hay que entender también que la Florida también tuvo una póliza de tener casi todo abierto cuando tuvimos aquel surge del Delta, así que también hay un componente de inmunidad natural que ha contribuido a que los casos nuevos de COVID, así como las hospitalizaciones y las muertes, hayan bajado. No deja de ser cierto que hay un número que en la nación americana, los números, aunque en general cuando uno mira los números hoy, han bajado un poco. Hay ciertas áreas de la nación, como el estado de Michigan y otras áreas en donde los casos han subido, ¿Y por también qué, por varias doctor? razones. Pues por varias razones, en muchos de esos sitios el porciento de vacunación quizás no es tan alto como aquí en la Florida. Tenemos que entender que el clima también ha cambiado, así que en esos estados fríos hay una conglomeración un poco más concurrida, más alta de personas que están en espacios cerrados. Muchos de los esfuerzos de mitigación en algunas de estas áreas pues han bajado, ¿no? El uso de mascarillas, el distanciamiento social. Así que eso tiene que ver también que en esas áreas, en esos bolsillos pues, de la nación americana, los casos desgraciadamente han ido en aumento. Y ya abrieron las fronteras, ya todas las personas de otros países pueden visitarnos. Eso ya veremos los resultados que tengamos, ¿verdad? Entiendo que la economía tiene que mejorar, la rueda tiene que seguir, tiene que serlo, ¿verdad? No podemos seguir paralizados porque son otros los problemas entonces que se desarrollan, pero vamos a ver entonces qué dicen los números en cuanto a las personas con COVID y sus cepas,
Porque, doctor, esto es una cosa increíble. ¿Usted piensa que de ahora en adelante esto va a ser lo normal? Que se sigan desarrollando virus diferentes y que esto sea una nueva forma de vivir. ¿Cuál es su opinión? Pues mira, Jackie, ciertamente los virus siempre están cambiando y tratándose de adaptarse para poder mantener y sobrevivir y seguir replicándose, ¿no? Nosotros podemos estar cansados del virus, pero el virus no está cansado de nosotros. Y en ese sentido, hay que entender que esto es un problema mundial y aunque quizás aquí en los Estados Unidos tenemos un por ciento de vacunación que aunque no es el óptimo, es 60%, que es Bueno, bastante bueno. ¿cuál Hay sería el que, óptimo? ¿Qué porcentaje? bueno, uno quisiera tener Entiendo. porcentajes como el más de 70% como lo tiene Puerto Rico, ¿no? Y entonces cuando tú ves los números de vacunación en Puerto Rico, que son 70%, el número de casos en Puerto Rico ha sido bastante bajo y han tenido una buena respuesta, creo yo, a controlar el virus. Pero en el punto de si vamos a estar preocupados en esto, mientras el mundo no piense en esto como un problema global y nos concentremos en pensar que pues el problema quizás, yo me voy a concentrar hoy en cómo está la Florida o cómo está Alabama o Georgia. Hay que entender que en países como África hay muchas personas que no tienen acceso a la vacunación. Hay personas que son inmunosuprimidas, pacientes con HIV que se infectan con este virus y pues no tienen los recursos del tratamiento o las vacunas y le dan la oportunidad al virus de mutar y de cambiar, que es lo que estamos viendo con esta mutación del Omicron que se detectó en Sudáfrica, que tiene alrededor de 50 mutaciones en el DNA, en la composición genética, y eso obviamente, aunque todavía no sabemos, no estamos muy claros si eso propicia que ese virus se transmita más fácil o que cause enfermedad más severa, ciertamente ¿Cómo es la cabe la reacción? ¿Es lo mismo que estamos viendo con el COVID? ¿Es un virus también que ataca al sistema respiratorio? ¿Cuál es la reacción de la persona Sí, que adquiere ese virus? sí, no, la persona que adquiere cualquiera de estas variantes, el síndrome principal es un síndrome respiratorio, ¿no? De tos, fiebre, dificultad respiratoria, y hay un por ciento significativo que se mejoran y hay un por ciento pues que desgraciadamente terminan hospitalizados y otro por ciento menor que mueren, ¿no? Aquellos que se recuperan, sí pueden tener unos síntomas que pueden persistir por un periodo largo de tiempo y eso es independientemente de cualquier variable, ¿no? Puede ser desde pérdida de memoria, dificultad respiratoria por un tiempo prolongado, fatiga prolongada, un sinnúmero de problemas multisistémicos que pueden permanecer una vez ese paciente, entre comillas, se recupera del coronavirus. Y las vacunas que tenemos hoy día cubren también a esta nueva mutación, doctor. Pues eso no lo tenemos muy claro todavía, ¿no? Hay que entender que el primer caso de esa variante se identifica hoy en los Estados Unidos, en el estado de California, en un paciente que viajó de Sudáfrica y estaba vacunado con las 2 dosis. Y lo que le dio fue una enfermedad leve, pero no deja de ser preocupante porque el paciente se había vacunado y como quiera adquirió la enfermedad, adquirió esta nueva cepa. Así que no sabemos si las vacunas son lo suficientemente efectivas para protegernos específicamente de esta cepa, aunque mi opinión es que sí, hay una protección que esas vacunas nos dan. El sistema inmunológico es bien complejo, así que hay unas respuestas que son dependientes de la vacuna y otras respuestas que no necesariamente son dependientes de las vacunas. Yo creo que sí nos van a proveer un grado de protección, nos proveen un grado de protección muy bueno en contra de las otras variantes, de la Delta y otras variantes que sí estamos más familiarizados, pero para esta en específico no tenemos toda la data todavía. ¿Y cómo funciona esto, doctor? La persona se siente mal, va entonces y se hace la prueba que quedamos aquí, ¿verdad? Que va a decir si la persona tiene Delta, si tiene el COVID-19, y entonces si tiene esta nueva variante, que el nombre todavía no me lo he aprendido bien, es Omicron, le va a salir
ya está identificado ese virus y en la prueba va a decir que es ese específicamente el que tiene. La contestación es no. Hoy en día en los Estados Unidos, cualquier prueba que nosotros nos hagamos, ya sea el PCR o el antígeno para el coronavirus, solamente te identifica si está presente o no está presente. No puede determinar qué variante es. Ahora, ¿Cómo sabemos entonces? a nivel de laboratorios más específicos o más especializados, como laboratorios del Estado o algunos laboratorios asociados a las universidades, ellos sí toman una muestra grande, ¿okay?, de los coronavirus que están circulando, y a nivel molecular pueden decirnos exactamente qué tipo de cepa es, ya sea la Delta, la Omicron. Pero a nivel individual, hoy en día, pacientes que llegan al hospital, no sabemos si es la Delta. Sabemos que hoy en día la cepa que está circulando con más probabilidad es la cepa Delta, que fue la del último surge. Pero todavía no sabemos cuánto está circulando esta nueva cepa, el Omicron, aunque ya esa información, mientras estamos hablando, se está tratando de investigar, discerniendo para que en los próximos días, la próxima semana, sepamos exactamente cuán prevalente es esta cepa. Hay que entender también que muchas de estas variantes que tienen muchas mutaciones, a veces hacen lo contrario, hacen que el virus no sobreviva lo suficientemente para tratar de ganarle a esa Delta que está predominante. No sabemos cómo esta Omicron se va a comportar. Doctor, ¿y se puede tener varios virus al mismo tiempo? El Delta, el Omicron, no. Usualmente no. No. Usualmente no. Usualmente cuando el paciente se infecta con una cepa en específico. No es una combinación de cepas. Ok. O de variantes. Y puede repetir, me dio Delta hace 3 meses y el mes que viene me puede dar este nuevo virus. O ya Podría, se vuelve inmune al virus. uno crea un grado de inmunidad. No quiere decir que pacientes con muchas enfermedades comórbidas o pacientes inmunosuprimidos que no responden también a la vacuna pueden tener otro episodio de coronavirus 2, 3, 4 meses después de haberse vacunado o un poco más tarde. Pero en la mayoría, las vacunas para las cepas que, como el Delta, son muy efectivas. Los casos como en inglés se llama el breakthrough infection, ¿no? Pacientes que desarrollan la infección después de estar vacunados, no son los mínimos, ¿ok? No son tantos. Y aquellos que se infectan que han estado vacunados ya, la enfermedad tiende a ser más leve. Eso es lo que hemos tratado de llevar a través de nuestro mensaje, y una vez vi algo muy interesante que lo he compartido anteriormente. Si, por ejemplo, te vas a tirar de un avión, el paracaídas no te garantiza que no te vas a matar, pero tienes muchas probabilidades de sobrevivir si te lo pones. Y eso es una realidad. No podemos garantizar el 100% de que la vacuna va a salvar la vida, porque no sabemos cuál puede ser tu reacción, pero hay un porcentaje bien alto de que ese va a ser tu herramienta para poder enfrentar esos virus en tu cuerpo. Así que siempre PAMA ha llevado esta voz a través de todas sus campañas de que hay que vacunarse. No podemos bajar la guardia. Hay que vacunarse, hay que confiar en ustedes los médicos, hay que confiar en los científicos que están horas y horas y horas desde que salió esto buscándole opciones para salvar a la humanidad. Así que vamos a darle crédito, mérito, ¿verdad?, al sacrificio que todos ustedes están haciendo, y vamos a confiar. La confianza, fe, doctor, hay que tener fe en todos ustedes. Eso es bien importante. Doctor, ¿cuáles son las reacciones que usted como médico ha visto más común a la vacuna? ¿Ha visto alguna reacción mala? Porque yo he escuchado algunas cosas, pero no he escuchado nada grave, pero sí quiero preguntarle, cuénteme. Mira, te puedo decir que la experiencia ha sido que yo, si puedo contar con esta mano el número de hospitalizaciones o de pacientes hospitalizados por reacciones de vacuna, es mucho. No quiere decir que siempre va a haber un paciente que quizás desarrolle algún tipo de reacción que necesita hospitalización, pero la gran mayoría de los pacientes lo que desarrollan son algún dolor en el brazo, alguna fiebre leve,
dolor en el cuerpo. Esos síntomas usualmente mejoran en 48 a 72 horas. Así que para contestarte la pregunta, los efectos secundarios de la Pfizer y de la Moderna, que son basadas en esa tecnología del mRNA, básicamente son los que te mencioné. Sí, la Johnson Johnson, que es una sola dosis y utiliza un mecanismo un poco más diferente, se reportaron casos de coágulos, trombosis cerebrales y otro tipo de casos. Yo, pues gracias a Dios no tuve la oportunidad de ver ninguno de esos casos, pero no quiere decir que no se han reportado en la literatura. Pero a nivel de hospitalizaciones en la práctica de nosotros, no son muchos, mínimos los casos que se hospitalizan por reacciones a la vacuna. Y a lo mejor si una persona tiene una reacción es porque tiene unas condiciones o ya no es en sí la vacuna, sino es la persona, su cuerpo, no sé, cosas que le pueden pasar. Podrían haber variaciones genéticas y también lo que ya le digo a los pacientes si desarrolló, y lo que se ha visto, lo que si desarrollaste un síntoma específico después de la primera dosis, no quiere decir que vas a desarrollar el mismo síntoma o peor después de la segunda dosis o el booster shot, ¿no? Así que muchos pacientes te dicen, no, a mí me dio fiebre después de la primera dosis, pero después de la segunda dosis no me dio fiebre, lo que me dio fue un dolor en el brazo. Así que es bien variable en términos de qué síntomas el paciente desarrolla después de la primera, segunda dosis o el refuerzo o el booster shot. Pues yo he sido muy juiciosa y ya tengo mis 3 vacunas. Qué Y bueno, la felicidades, me primera, alegro mucho. estoy segura que usted también y su Claro que sí. familia igual. Es como les digo a todo el mundo, piensan, porque doctor, seguro que usted se ha encontrado con personas que cuestionan y tienen muchísimas ideas en cuanto a la vacuna. Y mi contestación siempre es, si los médicos están vacunando a todos sus seres queridos, es por algo. No van a arriesgarse a hacer conejillos de India a las personas que quieren a exponerlos a que se mueran. Es porque funciona. Funciona, vuelvo y repito, vamos a darle confianza a los científicos, a los médicos, que son los que tienen la información completa. Y esta es una generación que no me acuerdo cuánto, yo creo que el único en el tiempo de Matusalén y de Salomón que duraron 800 y 900 años, esta ha sido la generación más longeva y es una generación que nacimos con vacunas, desde chiquitito estamos recibiendo vacunas, metiéndonos todos esos virus al cuerpo y está funcionando. Y hay que llevar el mensaje correcto, Jackie. Aquellos pacientes que no están vacunados están 5 veces más a desarrollar la enfermedad y ser hospitalizados y 10 veces más a morir. Pero no hay que irse muy lejos. Cuando uno mira la data hoy, el 30% de los trabajadores de la salud a nivel nacional no se han vacunado. El 30%, eso es un número significativo. Sí Y lo ahora es. con este mandato federal que entra en vigor ahora en enero, hay muchos hospitales que se van a ver en una situación precaria porque tienen que llenar ese requisito de vacunar a sus empleados. Y si tú tienes 30% de los empleados de la salud que no están vacunados, te podrás imaginar el número de enfermeras y otros trabajadores de la salud que les van a cesantear el empleo por no llenar ese requisito. Vamos a esperar, ¿verdad? Que el razonamiento entre en esas cabecitas y que entiendan lo importante que es poner su granito de arena para que todo continúe. Doctor, tiene que tener muchísimas anécdotas porque usted es uno de los que está al frente, que tiene que trabajar directamente con ese paciente que tiene el virus. ¿Puede compartir con nosotros algunas de las que lo han impactado más como profesional y como persona, como ser humano? Pues tú sabes, cualquier muerte de cualquier enfermedad, y cualquier médico y cualquier trabajador de la salud te puede decir eso, es difícil, ¿no? Pero esta pandemia, pues es toca un poco más cerca y más fuerte porque quizás al principio de la pandemia, cuando no teníamos vacunas, pues uno no sabía cómo protegerse, cómo se iba a comportar el virus. Pero yo creo que lo más difícil ha sido ver personas jóvenes, llenas de vida, padres de familia, madres solteras, que o tienen una enfermedad severa o mueren de la enfermedad.
por lo que yo considero hoy en día ser una enfermedad prevenible. Y cuando esos pacientes llegan al hospital, el tú hablarles a ellos y discutir lo que está pasando y ellos entender que en ese momento quizás perdieron la oportunidad de haberse vacunado y que en esos momentos ya es muy tarde, y uno no poder darle, uno trata de darle esa confianza, ¿no? De que todo va a estar bien, pero sabiendo que el tratamiento que tenemos ahora mismo disponible para esos pacientes todavía, hoy en día, es muy subóptimo, subpar. No tenemos ningún medicamento 100% efectivo en contra del virus. Y esa incertidumbre de saber cómo ese paciente se va a comportar y qué camino va a coger, si se va a enfermar más en las próximas 48 o 72 horas o va a mejorar. Y sabiendo que esos pacientes que empiezan a empeorar después de 48 o 72 horas de estar en el hospital tienden a tener un curso complicado, es bien difícil. Es bien Todavía difícil. tienen como costumbre entubar a los pacientes cuando ya están bastante... Sí, no, los pacientes que desarrollan un fallo respiratorio severo que no puede mantener su oxigenación, pues definitivamente hay que entubarlo. ¿Y esos Eh, pacientes están conscientes o los duermen, doctor? no, esos pacientes se les da un protocolo de sedación en donde ellos pues pierden obviamente el conocimiento a propósito, ¿no? Y entonces se Claro. entuban y le dan, eso ya hay unos protocolos establecidos, pero va desde estar entubado por 1 o 2 días, a estar entubado por meses, a estar en otro tipo de intubación y lo que en Advanced Health en inglés le llamamos ECMO o Extracorporeal Membrane Oxygenation, que es un tipo de manejo de circulación bien complejo, y pacientes que después, o aquellos que sobreviven, la recuperación tarda meses y años en volver a ser lo que fueron. Así que yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Pues enfrentarse a ver a esos pacientes que merecen nuestra compasión y nuestra empatía, pero sabiendo que están en el hospital, quizás sin tener que haberlo estado, por haber escuchado información que no era la correcta o por tener unas ideas quizás falsas o establecidas no en información fidedigna y no se vacunaron. Y que se quedan solos. Es un final más que triste, no puede estar con la gente y para su familia, para las personas que son, esa persona es importante, es doble dolor porque no pueden estar cerca, estar a su lado en ese momento, ¿verdad? En esa despedida, en esa transición, eh, que también exhortamos a que piensen en ese grupo de personas, en las personas a su alrededor, no se merecen No, ese, no, es sufre todo el mundo, eso no hay duda. todo el mundo. Y doctor, nosotros en Pama perdimos uno de nuestros socios, una Ujú. persona muy querida de la comunidad, estuvo más de 2 meses batallando y no lo logró. Yo tengo personas que han perdido familiares, conozco varios, es bien y lo peor es que no pudieron estar con ellos. Se tuvieron que despedir a través de un teléfono. Qué frío, ¿verdad? Qué complicado, qué difícil. Una anécdota interesante, Jackie, pero bien triste también. Yo he tenido familias de 3 o 4 que han estado hospitalizados a la misma vez y mueren 3 y sobrevive uno. Ay, Dios Así mío. que eso sí que impacta, ¿no? Cuando tú como paciente estás hospitalizado y te dan de alta, pero tu mamá no sale del hospital o no la pueden dar de alta y termina muriendo en el hospital. Así que obviamente los verdaderos héroes son, además los médicos, son las enfermeras, los terapistas respiratorios, todo el personal que está en el hospital día y noche con esos pacientes, pero no deja de ser un momento bien triste para el paciente, para la familia. Es impresionante. Y esas personas que usted acaba de mencionar, incluyéndolo a usted, tienen familia y están luchando por la vida de sus pacientes y llegan a su casa siempre con el temor también de poder infectar a sus seres queridos. Realmente es admirable, son verdaderos héroes y me complace ver que el mundo ha reconocido todo el esfuerzo que están haciendo todos los que son first
responder, ¿verdad? Desde las ambulancias, los técnicos, todo el mundo es increíble cómo lo que han hecho y lo siguen haciendo, ¿verdad? Y lo sigue haciendo. Y doctor, ni siquiera pueden velar a las personas. Esto es algo que jamás pensamos vivir, ¿verdad? Parece una película de Hollywood, que lo vemos de cosas que pueden pasar, pero no, en esta ocasión nos pasó. Que Y todavía no acaba. no acaban y de verdad que no sabemos, este es el día a día y con una esperanza de que el año que viene sea distinto, tenemos muchas ganas de abrazarnos, de besarnos, ¿verdad? Y nosotros los hispanos Absolutamente. somos cariñosos, somos tocones, queremos hacerlo y cuando nos vemos todavía no nos atrevemos, tenemos Es así. tener mucho cuidado, pero doctor, ya está comprobado de que no tenemos que quitarnos la ropa, desinfectar todo, es un virus que es en el aire, no se pega, eso ya está descartado totalmente. Sí, no, hemos aprendido, tú sabes, en los últimos 2 años que esto es un virus que se transmite a nivel respiratorio. Así que usar la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos todavía aplica, pero el estar lavando la ropa significativamente o desinfectar la comida o desinfectar lo que compramos en el supermercado, pues se ha demostrado que el virus no sobrevive en esa superficie. Como quizás al principio de la pandemia pensábamos. Doctor, en mi caso, déjeme contarle que esto era todo un proyecto. Un Salir, proceso. sí, no. Compré zapatera, spray para desinfectar todo. Obviamente hand sanitizer, que hasta los pellejos ya a uno le salen las manos. La ropa llegaba ahí en la entrada de mi casa a quitarme todo. O sea, es realmente increíble lo que nos ha tocado vivir y ojalá Sí, ¿no? aprendamos a ser humildes. Debemos dejar de ser soberbios y debemos ser Es humildes así. y saber de aceptar la información correcta. Mire, si no es por uno, por el otro. Si no quiere su vida, qué pena, ¿verdad? Porque solamente hay una oportunidad y la vida es un suspiro, se va rápido. Pero si no quiere su derecho, pero lo que no es el derecho es de infectar a otras personas que sí quieren vivir. Entonces, Correcto. mi próxima pregunta, doctor, una persona que tiene la vacuna, ¿puede ser portador y pegarle el virus a otra persona? La contestación es sí. Si alguna persona que está vacunada y ¿verdad? Por casualidad desarrolla el virus o adquiere el virus, tiene la capacidad de transmitírselo a otro. ¿Okay? Pero uno pensaría, ¿no? Que a una persona vacunada pues tiende a tener una carga viral un poco menor, una probabilidad de transmitir el virus menos. Así que como quiera que sea, el estar vacunado, aunque sí hay un riesgo de transmitirlo si uno adquiere el virus, el riesgo debería ser un poco menor, y no debe usarse esa situación para decir, pues si me va a dar como quiera y lo va a transmitir como quiera, no me voy a vacunar. La contestación es no, porque quizás usted no tenga enfermedades comórbidas que lo pongan en alto riesgo, pero quizás algún familiar, algún amigo, alguien que trabaja con usted sí la tiene. Y usted quizás se recupere en 5 o 7 días, pero quizás ese familiar termine hospitalizado o hasta perdiendo la vida. Así que es una responsabilidad social de todos. Sí, El vacunarse, el usar la mascarilla en sitios cerrados, ahora que vienen las Navidades y vamos a estar compartiendo con familiares. Hay una de las técnicas que quizás podamos usar es utilizar esos exámenes rápidos que venden en la farmacia del COVID. Si usted va a estar con familiares que usted no está en su misma casa y usted va a viajar a donde usted vaya a viajar, a Puerto Rico, a donde sea, quizás hágase la prueba del COVID 1 o 2 días antes de viajar. Así usted ¿son siente. confiables esas pruebas de farmacia? Esas pruebas cuando se hacen bien son confiables, ¿ok? Especialmente si se hacen o sea, correctamente como se ¿Cómo es deben la hacer. prueba? ¿Es con saliva, por la nariz? ¿Cómo se hace? Usualmente son con la nariz, en el área de la nariz, y entonces en el mismo kit te dice exactamente si está positivo o negativo. Pero no son perfectas, ¿no? No son perfectas como quizás algunas que se hacen en el hospital, pero es lo que tenemos disponible. Y te sorprenderías que
no todos los sitios tienen disponibles ese tipo de pruebas. Pero aquellos que tienen la capacidad de adquirir alguna de esas pruebas, hágase su prueba quizás antes de irse a reunir con familiares que no ha visto años. Usted no sabe si ese familiar quizás se vacunó o no se vacunó. Usted no sabe si ya usted se dio la vacuna y es portador. Así que para protegerse usted y proteger a otros, eso es algo que quizás podríamos considerar si vamos a visitar a familiares. ¿Y considera que sería aceptable, adecuado pedirle a las personas que van a venir a nuestra casa que traigan la prueba de que no tienen el virus? ¿O con que sean vacunados es suficiente? Yo diría que quizás con que sean vacunados es suficiente. Eso, el hacerse la prueba, pues añade otra capa, ¿no?, de protección. Y es bien variable de las personas que he conocido, ¿no?, que te preguntan, ¿estás vacunado o no estás vacunado? Y para ellos es suficiente eso, ¿no? Hay otros que no, que necesitan una prueba antes y respectivamente si uno está vacunado o no. Así que es variable, ¿no? A veces uno es difícil, ¿verdad? Incómodo pedirle a alguien que viene a la casa, pero esto es una pandemia, esto es algo novel, esto nunca ha pasado, así que yo no veo ningún problema en quizás pedirle a alguien prueba de que estás vacunado o de que tengas una prueba negativa para Que poder no nos compartir, debemos ofender, debemos pensar que en esto algo sano. es Correcto. para que lo pasemos todos bien. Doctor, Así. entonces puedo entender que si yo veo a alguien con la máscara, esa persona no está protegiéndose a ellos, sino me están protegiendo a mí. Lo mismo yo. Al ponerme la máscara no es para protegerme yo, sino es para proteger al otro, a las personas que están a mi alrededor. ¿Eso es así? La máscara te da un cierto nivel de protección. Eso pensábamos antes, que la máscara quizás no nos daba un nivel de protección a nosotros, pero sí, es para proteger al prójimo y en cierta manera también te da, dependiendo de la mascarilla que estés usando, un cierto nivel de protección hacia la persona que utiliza la mascarilla. Así que al principio de la pandemia, ¿no? Habían eso que mencionaste, que no es para protegerme a mí, es para protegerte a ti, pero eso ha cambiado un poco. Sabemos que las mascarillas cuando se usan adecuadamente cubriendo la nariz y cubriendo la boca, no solo nos protegen a la persona que está cerca de nosotros, pero nos protegen a nosotros también. Interesante. Yo pensé que era a la otra persona, pero entonces mejor, es a ambos. O sea Correcto, que es correcto. importante. Y qué reto con los niños, ¿verdad, doctor? ¿Cómo usted ve esto? ¿Cómo ha visto que los padres están respondiendo a que ya los niños a partir de los 5 años se pueden vacunar? Pues ha sido bien variable. Al principio, como todo, muchos niños empezaron a vacunarse, los papás lo fueron a llevar. El mensaje que hay que llevar es que la vacuna en los niños, esos niños de 5 a 12 y de 12 a 18, que es la Pfizer la que está aprobada, ha sido probada que es segura, es efectiva. Había una preocupación de inflamación al corazón, lo que en el término médico se llama miocarditis, que es Sí. una condición donde hay una inflamación del corazón. Se veía un poquito más en la población de 12 a 18 años. Mayormente en niños después de la segunda dosis, pero cuando uno mira, ciertamente los casos tienden a ser casos leves, que usualmente mejoran solos sin ningún tratamiento específico, y hay que entender que el número de miocarditis por el coronavirus como tal tiende a ser mucho más alto que el número de inflamación al miocardio, de miocarditis, que causa la vacuna. Así que el virus como tal, la enfermedad del virus, te puede dar inflamación del corazón, de la miocarditis. Y en un pequeño número de pacientes con la vacuna te puede dar miocarditis. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta. Y entiendo que eso es bien importante que los vacunemos, porque los nenes no razonan, no entienden No, la máscara, el no, distanciamiento en la escuela, en los juegos. Ellos se están exponiendo constantemente y correcto. pueden entonces terminar también infectando a los abuelitos, a los tíos, a personas, como usted ha dicho en la entrevista, que tienen otras condiciones que a lo mejor no pueden enfrentarlo, como los jóvenes, ¿verdad? Que tienen más probabilidades de combatir ese virus. Y los pediatras en términos generales están respaldando esa iniciativa, ¿verdad, doctor? Yo entiendo que sí, que la mayoría de los pediatras han sido receptivos y a recomendar la vacuna.
Y acuérdate, Jackie, también hay un número de niños que se infectan y terminan hospitalizados por el virus, ¿ok? Y hay algunos que desarrollan una enfermedad multisistémica que puede inflamar varios órganos relacionados al coronavirus. Así que eso es lo más, yo creo que es el mensaje más importante, pero para contestar tu pregunta, yo creo que sí, los pediatras han sido bastante receptivos a recomendar la vacuna. Y ahora que usted lo menciona, doctor, denominador común de las personas que no se han vacunado y le ha dado el coronavirus es que quedan secuelas. Y mi pregunta es, ¿esas secuelas en algún momento se curan o van a tener que lidiar con ellas para siempre? Conozco un caso que es el que me viene a la mente, eh, problemas respiratorios para siempre. Y canta y se ahoga cantando y se le va la voz y nada, ningún tratamiento le ha funcionado, sigue sintiéndose bien fatigado y le da problemas. Y tengo ahora que me acuerdo otro, un compañero que estudiamos juntos en Puerto Rico, estuvo hospitalizado bastante tiempo y lo mismo, le pregunté hace varios días cómo sigue. Todavía lento, recuperándose lento, problemas al hablar, le falta el aire, pero también he escuchado de otros casos que se le inflaman órganos. ¿Eso se va a curar, doctor, o es para siempre que la persona Pues va a mira, padecer? es difícil decir que van a ser para siempre, ¿no? Porque lo que llevamos son 2 años en esta pandemia, pero lo cierto es que, como tú describes, hay un sinnúmero de pacientes que desarrollan síntomas, como menciona, dificultad respiratoria, cansancio, en inglés le llaman un brain fog, que es una nube en el mentation, en la mente, confusión, no se concentran bien. Al punto de que hay algunas instituciones académicas que han creado clínicas, ¿okay?, para bregar con este síndrome, y siguen estos pacientes a largo plazo. Así que veremos a ver si estos síntomas van a ser persistentes por mucho tiempo. Lo cierto es que no sabemos si van a ser persistentes por mucho tiempo, pero lo que sí sabemos es que no hay medicamentos efectivos para mejorar esos síntomas. Esto le iba a preguntar. Eso es lo triste, ¿no? Que no hay ningún medicamento efectivo. Una vez desarrollas esa dificultad respiratoria, sí, hay los inhalers y otros medicamentos que se pueden dar para como cualquier otra condición, pero específico para el COVID, esos pacientes con long COVID symptoms, síntomas que persisten después que la enfermedad mejora, entre comillas, no hay ningún medicamento efectivo en estos momentos. Ni para la inflamación de diferentes órganos. No, utilizamos medicamentos como utilizamos para otras inflamaciones, ¿no? Esteroides, ibuprofen, el naproxen y ese tipo de cosas. Pero algo específico para esa entidad que tú describes o que se describe en la literatura, hasta ahora nada específico. Y su respuesta es así, esto es nuevo. Hay que ir viendo cómo se va desarrollando los avances, ¿verdad? Para curar o controlar esas vidas, ¿verdad? Esa calidad de vida de esos pacientes que todavía se sienten mal, que no han podido salir de ahí. Impresionante. Yo creo que esas personas deberían unirse y ser una voz para las personas que todavía no creen en la vacuna y compartir sus experiencias. Y los hemos visto, ¿no? Los hemos visto a través de la pandemia que muchos de estos pacientes que sobreviven o desarrollan estos síntomas persistentes, pues se convierten en portavoces para aquellos pacientes que tienen dudas de la vacuna. Y algunos convencen a otros pacientes a darse la vacuna, otros no, pero sí es importante, como tú mencionas, que se conviertan en portavoces para Doctor, llevar el mensaje, ¿no? ¿se pueden después de X tiempo vacunar? Se pueden vacunar, sí, se pueden vacunar. Esos pacientes, después que se recuperan del coronavirus, se les recomienda que se vacunen una vez se recuperen, a menos que lo hayan tratado con medicamentos monoclonales, que son unos anticuerpos específicos para el coronavirus, que se utilizan ya sea para tratamiento o prevención. Esos pacientes que reciben esa infusión, se recomienda que esperen quizás 90 días antes de darte la vacuna, porque el monoclonal puede interferir en la respuesta de la vacuna. Pero Pero aparte después de de eso, esos los que se 3 meses, recuperan después que se se va. pueden vacunar como toda persona. Hay Ujú. personas en específico que los médicos recomiendan no vacunarse o Mira, yo, absolutamente.
de todo el mundo se puede Mira, vacunar? yo personalmente corto de una reacción alérgica documentada a algún componente de la vacuna, no conozco ninguna contraindicación absoluta para no recomendar la vacunación. Y para uno saber si algún paciente tiene una reacción al componente de la vacuna, pues tiene que vacunarse, ¿no? Sí, hay que meterle Por el lo menos. virus. Esa no hay otra. Así que en ese sentido, pues yo personalmente conozco de algunos médicos que sí han utilizado algunas enfermedades neurológicas como contraindicaciones a la vacuna, pero cuando uno lee la data y las recomendaciones, no hay ninguna recomendación que sea absolutamente, que sea contraindicatoria a darse la vacuna, excepto una reacción alérgica al componente de la vacuna. Doctor, y el booster, cuénteme, ¿es importante que todo el mundo se ponga esa tercera dosis? Pues sí, es importante. El CDC hace 2 o 3 días recomendó que todo paciente mayor de 18 años se debe dar el booster, esa dosis de refuerzo. Y lo que hemos aprendido es que al pasar el tiempo, esa cantidad de anticuerpos que está detectable en el cuerpo, pues empieza a disminuir. ¿Ok? Y al disminuir, pues quizás la protección, en caso de que uno se envuelva en controlar el virus otra vez, pues no sea la más adecuada. Así que por esa razón es que se recomienda que los pacientes se den el booster, especialmente pacientes inmunocomprometidos que quizás no desarrollaron una respuesta fuerte a las primeras 2 dosis. A veces tienden a tener una respuesta mucho más robusta después de la tercera dosis, ¿no? Así que sí es recomendable a toda persona mayor de 18 años que se dé la dosis de refuerzo. Me acuerdo que cuando fui a ponerme la vacuna, le pregunté al farmacéutico en de qué era esa vacuna, o sea, que me hablara un poquito de la vacuna. Y me Ujú. acuerdo, me dijo, es exactamente la misma de la primera y la segunda. Simplemente te estoy volviendo a poner el virus en tu cuerpo, pero es exactamente la misma. No hay ninguna diferencia entre una y En el caso de Pfizer es la misma Pfizer. dosis. En el Ujú. caso de Moderna, la dosis es la mitad para la dosis de refuerzo. Pero Ok. la de Pfizer, el refuerzo es la misma, pero la de Moderna, la dosis es mitad de la dosis de la original. Y no se debe, si se puso la persona la primera Pfizer, ponerse la segunda Moderna. Se recomienda que siga con la No hay misma contraindicación, marca. se recomienda que se dé la primera que esté disponible. Así que entre esas dos, entre la Pfizer y la Moderna, la data sugiere que no habría ningún problema si usted tiene la Moderna y se da el booster con la Pfizer o viceversa. Entiende que en algunas partes del mundo, pues no tienen quizás, si usted vino aquí y se vacunó en los Estados Unidos y usted termina en España y la que tienen allá es la Pfizer y usted se vacunó aquí con la Moderna, pues entonces usted allá pues se da la Pfizer como refuerzo. ¿Okay? Así que no debía haber ninguna contraindicación si lo que está disponible es la Pfizer, poderse darse la Pfizer si usted tuvo la Moderna anteriormente o viceversa. Y este va a ser nuestro comportamiento de ahora en adelante, cada 6 meses, mientras esté el virus entre nosotros, tener que darnos un refuerzo. La realidad es que el virus sigue circulando, y los casos, y muchos de los casos en algunas partes del mundo, aquí en los Estados Unidos, sigue subiendo. No sé, no te puedo contestar esa pregunta si en 6 meses, estoy seguro que van a haber otros estudios en 6 meses, un año, que van a estudiar la respuesta de anticuerpos a la vacuna después del booster shot. Así que como la vacuna del flu, que nos la damos anualmente, Todos los es años, exacto. posible, Uh-huh. es posible que ese sea lo que hagamos. Pero por otra parte, hay otras vacunas como la del sarampión, la rubela, que solamente, o el tétano, ¿no? Que solamente no necesitamos un refuerzo todos los años. Así que es Uh-huh. posible que después de este booster, de este refuerzo, esa respuesta quede a unos niveles que nos pueda seguir protegiendo en el futuro. Todo va también a variar de cuán otras variantes sigan surgiendo y cuán efectivas las vacunas
prueben hacer en contra de esa variante. De esa variante, exacto, es que todo es nuevo. No Hay, sabemos, correcto. hay que estar entonces pendiente, preguntarle siempre a su médico de cabecera las indicaciones, qué es lo que está pasando. Yo creo mucho en que la primera contestación la puede dar Google, pero siempre recalco que no podemos dejarnos llevar solamente por Google, que eso es una ventaja de la tecnología, ¿verdad? Pero puede ser desventajosa si no la sabemos usar correctamente. Si tiene una pregunta, quizás eso le pueda dar un poquito de luz, pero siempre, siempre, siempre vaya a su médico. Vaya a su médico y si es necesario, pues entonces vaya al especialista para que entonces le puedan contestar correctamente y le den el tratamiento correcto con la persona Correcto. correcta. Doctor, ¿qué podemos esperar para el 2022? Pues mira, en términos de prevención, hemos hablado, ¿verdad?, de las vacunas. En términos de tratamiento, hay unas noticias que son bastante alentadoras durante esta pandemia. Es que hace 2 días el FDA le dio la aprobación a un antiviral oral de la compañía Merck que se llama Molnupiravir, ¿ok? Y es un medicamento, ¿Jarabe o pues, una pastilla? es una tableta que se da a pacientes, ahora mismo está aprobada para pacientes que están a alto riesgo de desarrollar COVID severo y usualmente estas pastillas o estos medicamentos funcionan mejor cuando se dan temprano en la enfermedad, porque es cuando el virus se está replicando. No Así es que preventiva, es un tratamiento, la pastilla. hoy, correcto, hoy en día no está aprobada para prevención. No sabemos si en el futuro podamos usarla para prevención. Es posible. Pero hoy en día está aprobada para tratamiento. Todavía está en el proceso de sacarla al mercado, ¿no? No creo que alguien te pueda dar una receta hoy y tú la puedas ir a comprar mañana. Ese Pero el FDA la aprobó hace 48 horas, 72 horas más o menos. Y la data sugiere que para aquellos pacientes que se tratan con un curso de 5 días tienen un 30% de disminución de hospitalización por el COVID. ¿Okay? es como Pero eso un no, antibiótico, que es un tratamiento de varios días, no es correcto, una sola dosis. no es una sola dosis, son 5 días. Por otra parte, Pfizer, que es otro competidor, le ha sometido la información al FDA para que miren la data de un nuevo medicamento, otro antiviral, que también es oral, que también se da temprano en el curso de la enfermedad. Y esos pacientes tuvieron una disminución de casi un 89% de riesgo de hospitalización. Así que la data para esa sí se ve bien alentadora, al nivel que los dos estudios los tuvieron que parar porque la data era tan alentadora en beneficio del paciente que no era ético continuar con el estudio. Así que cuando vieron que los dos medicamentos eran tan buenos, pues dijeron, no podemos seguir exponiendo a aquellos pacientes que quizás no se beneficien, tenemos que darse a los pacientes para que se beneficien. Y estos estudios se hicieron por lo menos el de Merck, se hicieron en pacientes que no estaban vacunados. Así que quizás en pacientes que estaban vacunados, quizás la respuesta sea hasta más alentadora o mucho mejor. Doctor, Pero ¿y trabaja en una clínica de enfermedades infecciosas y que hacen investigaciones? Cuando se consigue, como el ejemplo que me acaba de dar, de una pastilla, la de Pfizer, que tiene un porcentaje tan alto de ser efectivo, ¿en cuánto tiempo pasa antes de que esa pastilla, después de ser aprobada? Bueno, ¿cuánto tiempo para aprobarla y después de ahí que esté en el yo, mercado disponible? yo pensaría que para la de Merck a final de diciembre, las próximas semanas, ya eso debe estar disponible. Y lo interesante y lo bueno de esa noticia también es que Merck se ha comprometido también, al igual que Pfizer, en manufacturar esta pastilla en países subdesarrollados que a veces, como no tienen la disponibilidad de la vacuna, son quizás los que más se pueden beneficiar de estos medicamentos, ¿no? Así que yo esperaría que ya a final de este mes de diciembre tengamos esos medicamentos disponibles al público en general. Eso es una excelente noticia.
No Correcto. sabía que estábamos tan avanzados en cuanto a ese medicamento por boca para, Ujú. por el momento es como tratamiento, pero hay posibilidades entonces dependiendo de cómo se desarrolle todo. Quizás para prevención, y ten en cuenta que lo único que tenemos antes de estos dos medicamentos que se aprobaron, lo único que teníamos o tenemos disponible para prevención y tratamiento en pacientes que no son hospitalizados son el tratamiento monoclonal de ¿Y cómo anticuerpos. es eso? El famoso Regeneron o el Regeneron, no sé si recuerdas cuando Ujú. el presidente, el antiguo presidente se enfermó, a él le dieron ese cóctel que es una infusión de anticuerpos que van directo a atacar el virus e inhibir su replicación. Y la data es muy buena, es alentadora para prevención y para Es un suero, tratamiento. eso es Es como un un suero. suero, es una infusión y estos medicamentos, como te dije, funcionan mayormente al principio de la enfermedad. Una vez los pacientes empiezan a desarrollar dificultad respiratoria y necesitan ser hospitalizados, la eficacia de estos medicamentos es bien mínima. Así que como hemos tenido mucho menos casos en la Florida de coronavirus, la disponibilidad de estos monoclonales pues es bastante accesible. Pero sí, para contestarte la pregunta, es una infusión, una sola dosis, aprobado solamente para pacientes que no están hospitalizados. Pacientes que están hospitalizados, ese medicamento no está aprobado por el FDA. Increíble lo agresivo que es este virus y microscópico, ¿verdad? Y cómo destruye Ujú, la... ujú. Una pregunta, doctor. ¿Una persona adquiere el virus y los síntomas ya los siente un par de días después, si siente los síntomas? Como 2 o 3 días ya empieza a sentirse mal y desde ahí, ¿en cuánto tiempo puede agravarse? Depende del cuerpo. Usualmente, usualmente el periodo de incubación sí es como de 5 a 7 días, en algunas personas es un poquito más. Una vez uno empieza a desarrollar los primeros síntomas, ¿verdad? Quizás el dolor de garganta, la congestión nasal, la fiebre, la tos, quizás un poco de dificultad respiratoria mínima. Hay un sinnúmero de pacientes que siguen un curso en donde se mejoran. Hay otros pacientes que al día 7 o al día 10 de tener síntomas, inicialmente el día 4, 5, 6 empiezan a sentirse bien y en el día 7 al 10 empiezan a desarrollar síntomas severos. Y esos son los pacientes que ya vemos en el hospital con dificultad respiratoria y de ahí pues toman un curso que solamente el cuerpo lo determina porque uno no sabe qué curso van a tomar, ¿no? Si van a mejorarse o van a empeorar significativamente. Entonces, en esos pacientes es los que observamos en el hospital por un periodo de tiempo. Algunos le damos el medicamento Remdesivir, que es un medicamento antiviral que es intravenoso, que se da por 5 días, que es marginalmente efectivo. Tampoco la data es muy buena. Y a esos pacientes también se le da dexametasona, que es un esteroide para bajar la inflamación en el pulmón, que la dexametasona hoy en día es el único medicamento que se ha demostrado que disminuye la mortalidad en esos pacientes. ¿Y eso se Eh, da más, en consultorio o hay que hospitalizar al paciente? el Remdesivir se hace en el hospital, no está aprobado, es un medicamento intravenoso, es un Ajá. medicamento costoso y solamente está aprobado para pacientes hospitalizados. La dexametasona es un medicamento que hemos usado por muchos años, es un medicamento barato, ¿okay? Se puede dar oral o se puede dar intravenoso, pero usualmente es recomendado para pacientes que están requiriendo oxígeno suplementario, pacientes que están en oxígeno. Por lo regular, el paciente que no está hospitalizado no necesita oxígeno y muchos de ellos reciben dexametasona, aunque la data sugiere que esos pacientes no necesariamente se mejoran con la dexametasona, son los pacientes que están hospitalizados. Es alentador escuchar que hay tantos tratamientos eh, simultáneos que ustedes tienen al alcance de su mano para los pacientes con Correcto. COVID y su cepa. Eso es algo bueno, que no lo teníamos en diciembre hace 2 años, ¿verdad? Que fue cuando Pero comenzó. enfatizar, Jackie, que son marginalmente efectivos, no son muy buenos. Me gustaría que fueran más efectivos. Y eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que esperamos que estos medicamentos orales pues llenen ese vacío
que en este momento no tenemos, especialmente en esos pacientes que temprano en su curso de la enfermedad. Déjeme dar la información suya. Usted trabaja, como dije al principio, en Infectious Disease Consultants en la oficina de Altamonte. ¿O usted también está en otras oficinas, doctor? No, el grupo de nosotros es un grupo que tiene las ¿Cuántas oficinas oficinas? base en... Tenemos solamente una oficina en Altamonte Springs y ahí damos servicios ambulatorios, pero mi grupo es un grupo amplio y da servicios a nivel de hospitales como Advent Health, específicamente Altamonte, en el de Orlando, en el de East Orlando, en el de Apopka y algunos de mis socios también dan servicios a diferentes nursing homes y otras instituciones de cuidado prolongado que no son hospitales, pero siempre estamos disponibles en la oficina para ver diferentes tipos de casos, obviamente no limitados solamente al coronavirus, pero para muchas otras condiciones, pulmonía recurrente, infecciones urinarias recurrentes, que son temas que son amplios, HIV, bien. y HIV, y son problemas médicos serios, pero aunque en los últimos 2 años la pandemia ha ocupado gran parte de nuestro tiempo, no quiere decir que los otros problemas médicos infecciosos han desaparecido. Así que tenemos, gracias a Dios, una práctica y un grupo de socios médicos que son excelentes en lo que hacen. Quiero tener la oportunidad de entrevistarlo en alguna ocasión el año que viene para que hablemos del HIV, porque muchas personas piensan que eso ya está completamente controlado y no es cierto. Estaba viendo en las noticias que hay lugares que se están desarrollando nuevamente por diferentes razones. Y me gustaría que eduquemos también a la gente, y aprovecho también para decir que cada una de las entrevistas de Salud al Día con PAMA están grabadas en nuestra página de Instagram, pero también en la página de Facebook y a través de nuestro website, que es pamacfl.org. Así que si se ha perdido alguna, puede conectarse en cualquiera de estos 3 sitios y puede escuchar a nuestros profesionales de la salud compartiendo sus conocimientos, contestando las preguntas, porque PAMA tiene un compromiso real de educar a nuestra comunidad en nuestro idioma. Porque, doctor, nosotros cuando tenemos algún problema de salud nos gusta entender todo, las comas, los puntos, los acentos, porque nuestra No, y siempre... salud... Siempre es un placer, gracias por la oportunidad, Jackie. Y ¿verdad? Cuando uno abandona la isla, uno a veces deja un pedacito del corazón allá en Puerto Rico, así que cualquier cosa que nosotros podamos hacer para la comunidad hispana, estamos a la orden. En nuestra práctica tenemos un sinnúmero de médicos de habla hispana que estoy seguro que se sienten igual y ofrecen un servicio excelente a la comunidad de Orlando, hispana y no hispana. En mi caso personal, quiero decirle que lo aprecio mucho a usted, a su familia. Tiene una esposa encantadora, unas niñas espectaculares. Tiene una pelirroja fabulosa que tuve la oportunidad de conocerla hace poquito. De verdad, Dios lo bendiga por lo que hace, por la calidad de ser humano que es, por su compromiso con su carrera, porque es un verdadero orgullo hispano. Voy a dar el número de teléfono de su oficina, que es el 407-830-5577. Y si no tiene con qué anotar, visite nuestro website pamacfl.org y debajo de enfermedades infecciosas va a encontrar la información del doctor Aníbal Maldonado, un puertorriqueño extraordinario, un orgullo para nosotros. Muchas gracias, doctor. Que pase unas navidades fabulosas. Igual así, muchas bendiciones, Jackie, a ti y a tu familia, y igual, nuevamente gracias por la oportunidad. Siempre los micrófonos van a estar abiertos para usted cada vez que quiera llevar una información. Lo sé porque lo he escuchado en otros medios, a través de otras fundaciones, y admiro mucho su deseo de educar a nuestra gente. Tenemos que hacerlo, doctor. La educación es de la única manera que vamos a poner punto final a todo lo que está pasando a todos los niveles. Así que vamos a estar. Gracias nuevamente.
buenas noches y feliz Navidad. Feliz Navidad. Bye bye.